El 26 de mayo de 1976, el paisaje de las sierras de Córdoba, símbolo histórico de paz y tranquilidad, se ve alterado por un mega operativo de las Fuerzas Armadas. Cientos de efectivos avanzan por el Valle de Punilla hacia el Hospital Colonia Santa María. Horas después, el lugar es intervenido por las Fuerzas Armadas y sus instalaciones, utilizadas como centro de detención y tortura. Desde el hospital, los militares pueden ejercer un control estratégico sobre muchas localidades del centro y el noroeste de la provincia y continuar con sus persecuciones. 35 años después, el Hospital Colonia Santa María en Punilla se erige como uno de los bastiones del terrorismo de Estado en el interior de la provincia de Córdoba. Durante la tarde del 23 de enero de 1974, los noticieros de Córdoba interrumpen sus transmisiones para anunciar una noticia de último momento. En las inmediaciones de Río Segundo, la policía acaba de abatir a 5 guerrilleros que se resistían durante un operativo de control. Me anoticia el subjefe del Comando Radioeléctrico, un subcomisario Cornejo, que habían enfrentado en las inmediaciones de Pilar, Río Segundo, allí en los límites fronterizos, a un grupo subversivo, habiéndose visto obligados a disparar sus armas y darle muerte. Era una versión muy breve, muy precisa, muy contundente, pero muy sospechosa. Sin embargo, al día siguiente, testigos anónimos cuentan lo sucedido al diario La Voz del Interior. La policía, parapetada a un costado de la ruta, dispara contra los ocupantes de un Ford Falcon y luego coloca armas en su interior. Los documentos recuperados por los testigos demuestran la verdadera identidad de las víctimas: 5 cooperativistas que viajaban a la provincia de Santa Fe. Ahora el doctor Aidaberian se traslada hacia el lugar donde se encuentran las cápsulas servidas de 9 milímetros y 45. Lugar desde donde presumiblemente habría disparado la policía. Meses después, aunque la investigación había determinado que los policías implicados actuaron fuera de la ley y cometieron homicidio, la justicia ordena su libertad. Creo que se quisieron anotar en la llamada lucha antisubversiva un triunfo, una victoria, de una manera cruel, que ya presagiaba los acontecimientos que iban a suceder en la provincia de Córdoba desde el mes siguiente, cuando se produce el Navarrazo. Es decir, el Navarrazo tiene un precedente en este episodio sobre el modo de actuar, las fuerzas que se iban a ver comprometidas en ese modo de actuar, integrando o no fuerzas conjuntas con las Fuerzas Armadas provenientes de la policía y con la relación con los organismos de inteligencia y de informaciones de la policía. Pero hasta este episodio no había nada que hiciera presagiar eso. Al igual que en el resto del país, con el objetivo de combatir a las organizaciones revolucionarias, las fuerzas de seguridad dividen el interior de la provincia de Córdoba en áreas y subáreas. En una primera etapa, la policía cumple una función importante en las tareas represivas, encargándose de allanamientos, detenciones y tareas de inteligencia. Las comisarías locales forman el primer eslabón de una red que se centraliza en el Departamento de Informaciones de la ciudad de Córdoba y en el Tercer Cuerpo del Ejército.
En este lugar, ubicado en las proximidades de la terminal de ómnibus de Villa María, se ha iniciado este operativo cuando son exactamente las 6 de la mañana. En estos momentos, un miembro de la Brigada de Investigaciones procede al allanamiento de una vivienda. Esto se está haciendo casa por casa. La policía, las Fuerzas Armadas son instituciones verticales y que se organizan en un organigrama concreto que tiene un responsable. Entonces, bueno, Río Cuarto, que es una ciudad grande, tenía su propia D2, que también funcionó junto con la policía, en la cual han intercambiado personal, han trabajado directamente allá, también está la cárcel, o sea... pero bueno, también está la necesidad de centralizar para no dejar ningún cabo suelto. En Río Cuarto había una especialización en vigilancia contra personas denominadas subversivas, que estaba tan aceitado como la prevención de delitos comunes, digamos. Así que sí, no era solamente la D2, digamos, de este lugar la que llevaba a cabo ese tipo de tareas, sino que en el interior se replicaba. Desde mediados de 1974, varias comisarías y puestos camineros del interior provincial son utilizados por la policía como centros de detención clandestinos. Allí los detenidos políticos sufren torturas y asesinatos. La mayoría de los sobrevivientes son trasladados a las prisiones de Campo de la Ribera, La Perla y la Unidad Penitenciaria número 1. Algunas comisarías clave en el interior tendrían que reportar a la D2, por ejemplo, para actualizar la situación política, social, económica en el interior de la provincia. Se activan un determinado día diferentes detenciones en la ciudad de Cruz del Eje y por efectivo de Cruz del Eje, pero enseguida son todos trasladados a la D2 en cuestión de horas. Ahí se nota un poco toda esta trama que se desplegaba, ¿no? Hay otros casos, desapariciones en San Francisco, desaparecidos en Cosquín, en los cuales la cuestión se cocina en el mismo lugar, ¿no? Porque también son disputas políticas muchas veces que son de la zona, ¿no? O sea, el policía que dice que el profesor es un subversivo. Estamos en el local frente de la CGT de San Francisco. Una multitud de gente en este momento. Estas consignas contra las Fuerzas Armadas, contra las fuerzas de represión. Las localidades serranas, en apariencia tranquilas y alejadas de las disputas políticas de la capital provincial, sufren igualmente la represión clandestina e ilegal. La mayoría de los casos están ligados a la militancia y a la organización sindical alrededor de los medios de producción locales. Desde finales de los años 60, funciona en la región de las Sierras Chicas, a 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba, el frigorífico Mediterráneo. La empresa se convierte, junto a las minas y a las canteras, en una de las principales fuentes laborales de una zona que abarca poblaciones importantes como Río Ceballos, Unquillo y Villa Allende. En el frigorífico, alrededor de los años 70, se comienza a gestar un fuerte movimiento gremial, acompañado con fenómenos que eran muy propios también de la época. Grupos de intelectuales, de estudiantes, de jóvenes de aquí de Río Ceballos y de jóvenes de Córdoba o de Unquillo que empezaron a ligarse al frigorífico, estaban muy empapados de las cuestiones de la revolución socialista y de la revolución social. Entonces, esa conjunción era para nosotros, los militantes de los 70, como una conjunción ideal en algún punto. En 1973, ante las malas condiciones laborales y la falta de respuestas del gremio, un grupo de trabajadores se organiza y forma una comisión interna pluralista que se enfrenta a la burocracia sindical y a la patronal. Los nuevos delegados se consolidan entre los obreros y, siguiendo el ejemplo de los sindicatos combativos de la capital, comienzan a poner en práctica medidas activas como huelgas con ocupaciones de planta. Hubo dos tomas muy importantes del frigorífico. El frigorífico estuvo tomado 2 o 3 veces durante tomas que realmente marcaron a la gente.
donde el poder pasa a tenerlo la gente, la decisión sobre las instalaciones, sobre la gerencia, sobre quién entra, sobre qué pasa adentro, esto tuvo una impronta muy fuerte. La democracia interna, los nuevos métodos de lucha y la obtención de importantes mejoras en las condiciones de trabajo generan un gran apoyo de los obreros hacia la comisión interna y la participación activa en los conflictos gremiales. Esta situación no es tolerada por la empresa ni por la burocracia sindical, quienes, desde mediados de 1975, comienzan a promover el despido y la persecución contra delegados y trabajadores. Al nivel de desarrollo de lo que fue la organización interna del frigorífico, la represión vino de parte de la burocracia sindical, que desafueró a los compañeros. Esto produjo algunos despidos, posibilitó algunos despidos, y la represión era del orden de los subterráneos, que no era la represión legal, que venía una comisión policial y se llevaba preso a un obrero y ese obrero podía poner un abogado. No, era una represión de otro tipo, una represión donde se jugaba, donde la vida estaba en juego. Se sabía porque estaba pasando en toda la provincia, porque estaba pasando en todo el país, porque ya a fines del 75 las desapariciones en Córdoba eran moneda corriente. Cada noche nos levantábamos sabiendo al otro día de que se habían levantado a 4, 5, 10 personas en una noche. Entre los obreros, una mujer se destaca por el compromiso con sus compañeros, su carisma y sus ideales inquebrantables de justicia social. Rosario Aredes. Mi madre trabajaba en su momento en lo que era el frigorífico Mediterráneos. Entró siendo una empleada. Las circunstancias, siendo una empleada de poste, las circunstancias la llevaron a ser elegida por la gente como delegada. El rol activo que tiene en el interior de la planta la convierte pronto en una de las delegadas más populares y en la cara visible de las luchas obreras de la zona. El 26 de marzo del 76 a las 5:10 de la mañana irrumpe la policía de Unquillo junto con militares. Ya cuando ellos entran a mí me pegan un culatazo en la cabeza que quedo desmayado hasta las 9 de la mañana. Pero entre eso yo escuchaba lo que le indagaban a ella, dónde están las cosas que aparentemente le encuentran. Y si no le encontraba, ya está, de todos modos, por pensar diferente, la llevaron lo mismo, encontraron o no encontraron. Quedó sujeto a la ayuda de la gente, a la ayuda de los vecinos, que un poco también los vecinos estaban con temor de que se llevaron a la madre. No iba y golpeaba la puerta de alguien conocido, no, me comprometes. Y bueno, había gente que no tenía ese tipo de problemas, o sea que un poco que viví gracias a familias que no le importaba comprometerse por ser yo hijo de delegada. Estamos en la ruta principal de la localidad de Río Ceballos, en la provincia de Córdoba. Efectivos de la Policía Provincial, de la Guardia de Infantería, de la Brigada de Explosivos y de la Comisaría de Río Ceballos han efectuado un procedimiento antiextremista en esta localidad. Estamos frente a una de las viviendas allanadas por personal policial. No terminó el 29 de marzo la represión del frigorífico, siguió en mayo, siguió en agosto, siguieron las desapariciones de gente ligada a la lucha del frigorífico hasta el año 77. La complicidad de la patronal y de la burocracia sindical son evidentes, porque el conocimiento del domicilio, por ejemplo, de cada uno de la gente que fueron a buscar, no podía salir de otro lado más que de los registros del frigorífico, por ejemplo. El Hospital Colonia Santa María se encuentra a pocos kilómetros de la localidad de Cosquín, en pleno valle de Punilla.
Destinado originalmente a pacientes con tuberculosis, a comienzos de los años 70, se convierte en un centro de avanzada para el tratamiento de enfermedades mentales. En 1974, un grupo interdisciplinario denominado Comunidad Terapéutica pone en práctica nuevos regímenes de internación que comienzan a ser cuestionados por el ministro de Bienestar Social, José López Rega. Nosotros comenzamos a gestar políticas de transformación a punto tal que creamos el primer pabellón de autocontrol con 48 enfermos mentales que se automanejaban. Y esto nos llevó a crear incluso, a tener una huerta, a crear y recrear cosas, cuestiones, que les permitía a ellos tener algunos ingresos y conformamos la primera cooperativa de enfermos mentales del país, creo yo, ¿no es cierto?, donde ellos hacían la venta de lo producido en sus huertas y, bueno, obviamente como era una cooperativa se lo repartía. Esto fue alguna de las cosas que después, cuando se desató el gran conflicto con nosotros y fue la represión, aparecieron, entre otros grandes cuestionamientos, que nuestro proyecto era un proyecto comunista y que donde se había visto que el loco pudiera formar o ser parte de una cooperativa. El personal del hospital, afiliado a la Asociación de Trabajadores del Estado, conforma una comisión gremial alineada a los sindicatos combativos cordobeses. Los delegados realizan importantes transformaciones en la organización sindical y se resisten a las políticas implementadas por la conducción del Ministerio de Bienestar Social. Nosotros recibíamos muchas presiones antes de la dictadura, propiamente dicha, ya recibíamos mucha presión para que permitiéramos que estos dos hospitales, el Hospital Domingo Funes, que está próximo a nosotros, y este Hospital Colonia, fueran conducidos por directores afines al lópezreguismo. Nosotros nos negábamos, resistíamos esta cuestión, y esto fue creando, creo yo, antecedentes para lo que vino después. Desde finales del año 73, la AAA realiza operativos en el interior provincial. Grupos parapoliciales se instalan en la ciudad de Cosquín y desde allí se movilizan por todo el valle de Punilla, sembrando el terror en la población serrana. Atentados con explosivos, asesinatos y desapariciones se suceden impunemente a su paso. A nosotros en el mes de noviembre, a fines de noviembre del 75, nos vuelan el local sindical aquí en Santa María de Punilla con una carga de trotil. Y el compañero secretario general, Carlos Carranza, ya habían intentado secuestrarlo en 2 oportunidades, también a Julio García. Para comienzos de 1976, el Comando Libertadores de América, integrado por policías y personal del ejército, se moviliza impunemente por todo el territorio provincial. En el Valle de Punilla, lleva adelante sucesos y desapariciones de militantes y delegados gremiales. Luego del golpe militar de marzo del 76, las Fuerzas Armadas se hacen cargo oficialmente de la represión. Y el 3 de abril llevan de Cosquín un grupo. Ese grupo nunca más se supo. Son los desaparecidos que tenemos. El 8 de abril fue la otra tanda, y es donde lo llevan al compañero García, herido. En los primeros días de abril, nuestro compañero secretario de Finanzas, el compañero Julio García, es asaltado a su casa por los militares, incluso él es herido en esa circunstancia, y nosotros obviamente nos preocupó su suerte y paralizamos los 2 hospitales y comenzamos a exigir su aparición con vida. Esto nos llevó incluso hasta pedir a la Voz del Interior que nos permitiera hacer apareciera una nota nuestra donde pedíamos por él, porque nos parecía que si esto hacíamos, y nosotros en ese caso fuimos tan atrevidos que focalizamos en Menéndez, nada más y nada menos, la responsabilidad de la suerte de nuestro compañero. Esto creo que selló nuestra suerte, porque a los muy poquitos días vinieron y nos tomaron por asalto todo el hospital. El 23 de mayo de 1976, a las 8:30 de la mañana, fuerzas militares rodean el hospital. Desde las sierras y el cauce del río Cosquín, soldados fuertemente armados avanzan hacia el interior del predio. Mientras helicópteros y aviones de guerra sobrevuelan la zona, tanques y vehículos militares ingresan por la ruta y la entrada principal hasta los edificios. Cientos de trabajadores son detenidos y trasladados a un pabellón, en donde son interrogados bajo tortura. Era algo de no creer, algo de película. Ingresaron
por el norte, digamos, está la morgue y el laboratorio. Bajaron de las sierras con perros, entraron por ahí. Entraron por la entrada principal, por todos lados. Y esto se llenó de militares, con carros de asalto, con perros, había helicópteros, avionetas y las armas que se les ocurra a ustedes. Llevaban una lista. Fulano está, sí, así. Me suben y me traen al C1. O al C1. Pues. Y ahí es donde me encierran. Y bueno, si en ese momento ya me daba cuenta de que no era una intervención común. A las 5 de la tarde yo lo estuve esperando a los señores militares hasta las 5 de la tarde en mi casa. Si hubiera tenido algo, ¿no es cierto? Tenía tiempo de escaparme. Bueno. Le digo a mi señora, por favor dame plata para el colectivo de la vuelta. Y yo volví a los 8 meses a casa, ya no... Básicamente yo en ese momento ya pensaba que podía ser una semana, quizás. Claro, es lo que estimábamos. Privación de antecedentes, toda la parte gremial, y bueno, y nos iban a dejar libre. Me trajeron acá y de acá fue que me esposaron, me vendaron, me llevaron a la Ribera, donde estuve 3 días y 3 noches, como ustedes, tirado en el piso, en pleno invierno, y que después nos trasladaron a la penitenciaría. Muchos trabajadores y delegados del hospital son trasladados al centro clandestino de detención de la Ribera y a la unidad penitenciaria número 1, en donde permanecen detenidos desaparecidos por varios meses. Luego del operativo militar, más de 280 empleados son declarados prescindibles y son cesanteados por ser afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado. Lo más traumático para mí estando adentro fue cuando llega el telegrama de prescindibilidad. Yo amaba mi trabajo. Claro, porque fue curioso, fue también tragicómico. Recibimos el telegrama de despido donde nos decían que si no nos presentábamos en 48 horas quedábamos despedidos, estábamos en la cárcel. Lo recibimos en la cárcel y nos decían que si en 48 horas no nos hacíamos cargo de la función, quedábamos despedidos. Comparto lo que dice Marta con respecto, ¿no es cierto?, al trauma psicológico, que significa que cuando estás detenido te llega la cesantía a la cárcel, ¿no es cierto? Y me hago cargo, ¿no es cierto?, y comprendo el dolor de los compañeros, que esto lo recogí después. Todos los días el personal venía, los que no estaban presos seguían trabajando, pero tenían la orden de ir y ver en algún lugar de la administración un cartel. Si estaba en la lista, vuélvase a su casa, así nomás. Entonces, mucha gente, o casi todos vendrían, estaré o no estaré en la lista. Esto es muy grave, esto causa un daño psicológico, no solamente económico, un daño psicológico enorme, es una tortura. Vos no sabés cuándo te vas a quedar sin comer. Luego de ocupar el hospital, la intervención militar lo utiliza como un centro de detención clandestino. Al lugar arriban detenidos de otras provincias que son alojados disimuladamente entre los pacientes de la colonia. En algunos pabellones, personal militar realiza interrogatorios bajo tortura, en donde se utilizan combinaciones de medicamentos como alucinógenos y convulsivos. Las condiciones de aislamiento del predio y la infraestructura del hospital con morgue propia, grandes pabellones y el paso del tren de las sierras lo convierten en un sitio ideal para los objetivos y la metodología represiva de la dictadura. A mediados de junio llegan 3 colectivos de Buenos Aires, cargados con pacientes supuestamente. Pero la gente del hospital, que tuvo que hacer la planilla de los ingresos, sabían. Uno trabajando acá en el hospital reconoce a un paciente de acá a una cuadra, sabe quién es paciente y quién no lo es. Entre esa gente, esos pacientes, venía gente joven que después fueron desapareciendo.
Más allá de lo dramático de aquel momento, de los meses que tuvimos desaparecidos, sin que nuestra familia, como decía Carlito, supiera de nosotros, ni nosotros saber de ellos, yo rescato una de las secuelas, ¿no? Estos más de 280 compañeros cesanteados, el miedo instalado en la sociedad, y además una cosa que ellos lo decían de alguna manera, y es que por muchos años, recién lo recordábamos, ¿no? Nos costó insertarnos laboralmente. ATE registra 149 muertos y desaparecidos. Yo creo que debe ser el sindicato que más víctimas ha aportado a este proceso. Ellos fueron militantes del campo sindical, ¿no es cierto?, en la rama de trabajadores del Estado. Lo repito, 149 muertos. Yo trabajé de docente, de maestra, porque, bueno, la necesidad y la posibilidad era esa. A los 12 años o 11 años que yo me fui de una escuela plena democracia, ya 80 y pico, casi 90, un día mis compañeras de acá de la zona, de Salsipó, de Río Ceballos, me dijeron: María del Carmen, nunca nos animamos a preguntarte qué había pasado con tu marido. Y habíamos compartido años. Y yo tampoco nunca había dicho nada. Porque esto era peligroso. Y esto era como que estaba así establecido. El silencio era como alguna garantía de seguridad. 30 años después del golpe militar, comienzan a salir a la luz las historias más olvidadas sobre el terrorismo de Estado, las ocurridas en el interior provincial. Poco a poco, los habitantes de las pequeñas localidades cordobesas dejan el miedo atrás y comienzan a reconstruir el pasado en busca de memoria, verdad y justicia. Durante la tarde del 23 de enero de 1974, los noticieros de Córdoba interrumpen sus transmisiones para anunciar una noticia de último momento. En las inmediaciones de Río Segundo, la policía acaba de abatir a 5 guerrilleros que se resistían durante un operativo de control. Me anoticia el subjefe del comando radioeléctrico, un subcomisario Cornejo, que habían enfrentado en las inmediaciones de Pilar, Río Segundo, allí en los límites fronterizos, a un grupo subversivo, habiéndose visto obligados a disparar sus armas y darle muerte. El 26 de mayo de 1976, el paisaje de las sierras de Córdoba, símbolo histórico de paz y tranquilidad, se ve alterado por un mega operativo de las Fuerzas Armadas. Cientos de efectivos avanzan por el Valle de Punilla hacia el Hospital Colonia Santa María. Horas después, el lugar es intervenido por las Fuerzas Armadas y sus instalaciones, utilizadas como centro de detención y tortura. Desde el hospital, los militares pueden ejercer un control. Era una versión muy breve, muy precisa, muy contundente, pero muy sospechosa. Sin embargo, al día siguiente, testigos anónimos cuentan lo sucedido al diario La Voz del Interior.
la policía, parapetada a un costado de la ruta, dispara contra los ocupantes de un Ford Falcon y luego coloca armas en su interior. Los documentos recuperados por los testigos demuestran la verdadera identidad de las víctimas: 5 cooperativistas que viajaban a la provincia de Santa Fe. Ahora el doctor Aidaberian se traslada hacia el lugar donde se encuentran las cápsulas servidas de 9 milímetros y 45, lugar desde donde presumiblemente habría disparado la policía. Meses después, aunque la investigación había determinado que los policías implicados actuaron fuera de la ley y cometieron homicidio, la justicia ordena su libertad. Creo que se quisieron anotar en la llamada lucha antisubversiva un triunfo, una victoria, de una manera cruel, que ya presagiaba los acontecimientos que iban a suceder en la provincia de Córdoba desde el mes siguiente, cuando se produce el Navarrazo. Es decir, el Navarrazo tiene un precedente en este episodio sobre el modo de actuar, las fuerzas que se iban a ver comprometidas en ese modo de actuar, estratégico sobre muchas localidades del centro y el noroeste de la provincia, y continuar con sus persecuciones. 35 años después, el Hospital Colonia Santa María, en Punilla, se erige como uno de los bastiones del terrorismo de Estado en el interior de la provincia de Córdoba.